Buenos días a todos, bienvenidos a esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal. Hace unas semanas terminaba aquí la asamblea plenaria, dábamos cuenta de los trabajos de la asamblea plenaria y uno de los puntos de aquel día, en el orden del día, estaba la aprobación de la publicación de un documento que ha preparado la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de esta Conferencia Episcopal en torno a los cuidados al final de la vida. Es el documento que tienen en sus manos, Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Y anunciamos entonces que la plenaria había aprobado su presentación, su publicación, y que sería presentado. A la vuelta de unas semanas estamos en esto de presentar el documento. Para hacerlo hemos invitado, como no podía ser de otra manera, al presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, don Mario Iceta, obispo de Bilbao. También están con nosotros don Jacinto Bátiz, médico experto en cuidados paliativos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y Encarnación, tienen ahí el nombre, Encarnación Isabel Pérez, Encarna, que es enfermera, especialista también en cuidados paliativos en la Fundación Vía Norte Laguna. Con su testimonio, con su experiencia, con su conocimiento, ellos nos dan a conocer este documento, Sembradores de Esperanza, de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida. Muchas gracias. Quisiera agradecerle su presencia esta mañana y agradecer a quienes me acompañan en la mesa y a todos aquellos que han intervenido en la elaboración de este documento, que ha sido una elaboración con muchos participantes. Quisiera dar algunas pinceladas importantes del documento, ya lo tiene ahí para leerlo. Empiezo por el título, Sembradores de Esperanza, porque es lo que queremos hacer, sembrar esperanza en aquellos enfermos en situación terminal y también en sus familias. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Es dar una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento en los últimos momentos de la vida, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza los últimos compases de la vida, acoger y sostener a las familias y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud y del voluntariado que se dedica a los enfermos. En ese prólogo aparece un párrafo de la Declaración Conjunta de las Religiones Monoteístas Abrámicas, que fue aprobado en octubre de este mismo año, donde se afirma que el cuidado de los moribundos representa, por una parte, una forma de asumir con responsabilidad el don divino de la vida cuando ya no es posible tratamiento alguno, y también nuestra responsabilidad humana y ética con las personas que a menudo sufren ante la muerte inminente. También del Papa Francisco, el pasado mes de septiembre, en la audiencia a la Federación Italiana de los Colegios de Médicos, Cirujanos y Odontólogos, nos decía: es importante que el médico no pierda de vista la singularidad de cada paciente, con su dignidad y su fragilidad. Un hombre o una mujer que debe acompañarse con conciencia, inteligencia y corazón, especialmente en las situaciones más graves. Sigue diciendo el Papa Francisco: con esta actitud se puede y se debe rechazar la tentación, inducida también por cambios legislativos, de utilizar la medicina para apoyar una posible voluntad de morir del paciente, proporcionando ayuda al suicidio o causando directamente su muerte por eutanasia. El Papa dice, son formas apresuradas de tratar opciones que no son, como podría parecer, una expresión de la libertad de la persona, cuando incluyen el descarte del enfermo como una posibilidad o la falsa compasión frente a la petición de que se le ayude a anticipar su muerte. Son palabras, como digo, de apenas hace 2 meses del Papa Francisco. El documento tiene, como pueden ver, 7 partes. Quisiera subrayar alguna de las primeras partes, decir que la dignidad de la persona se revela del encuentro interpersonal, que es el fundamento de toda profesión sanitaria, y decir que la relación entre el enfermo
y los profesionales de la salud se fundamentan en la confianza. El ser humano ha sido creado para vivir y para ser feliz. De hecho, en la Escritura aparece taxativamente que Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la felicidad y para la vida. Por eso, rechazar el dolor es justo y no es censurable. Y hoy en día la medicina ofrece un gran arsenal terapéutico para poder suprimir el dolor y también los medios y destrezas para acompañar el sufrimiento. Me gustaría recordar unas palabras del Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que decía: conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento. Y en eso estamos, en la medicina paliativa y en nuestra perspectiva. Impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Esa es nuestra intención. Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, acompañar en la soledad que suele acompañar también a los enfermos, fomentar la esperanza, la compañía, la compasión, y eso va dirigido este documento que hoy presentamos. En el documento aparecen las necesidades de los enfermos en situación terminal. Por eso me gustaría ceder la palabra a Encarna, enfermera especialista en paliativos. Ella nos va a hablar de estas necesidades que estos enfermos presentan. Y después el doctor Bátiz nos va a decir cómo desde los paliativos se puede dar respuesta efectiva a estas necesidades de los enfermos y también de su familia, porque tengan en cuenta que cuando alguien enferma, en cierto modo toda la familia enferma, ¿eh? Toda la familia se pone en movimiento, ¿no? Bueno, Encarna nos va a hablar de estas necesidades de los enfermos y sus familias. El doctor Jacinto Bátiz nos va a hablar cómo las unidades de paliativos afrontan estos desafíos y dan una respuesta eficaz a estos desafíos. Muchas gracias por estar aquí y venir a acompañarnos, ¿no?, en la presentación de este gran documento. Llevo trabajando más de 30 años como enfermera y de ellos 15 años en cuidados paliativos. Anteriormente trabajé en hospitales públicos de todas las especialidades posibles, y cuando me presentaron este maravilloso mundo de los paliativos me dejó sobrecogida porque realmente es apasionante. Las enfermeras queremos cuidar y realmente aquí es donde cuidamos integralmente a las personas. Y vamos a atender pues las 4 principales dimensiones que toda persona tiene, y por eso vamos a enfrentarnos pues distintos profesionales, y es muy necesario que trabajemos en equipo. Las primeras necesidades que podríamos decir, la primera dimensión sería la dimensión física, y en cuidados paliativos atendemos síntomas, ¿no?, lo que al paciente más le molesta, lo que al paciente más le sobrecoge. Y justo tenemos que desarrollar mucha investigación en este campo, porque contra todo pronóstico, cuando a veces doy clase en la facultad y digo ¿cuál es el síntoma por el que más se quejan los pacientes?, el 100% de los estudiantes me dicen el dolor. Y les comento, pues vamos a ver lo que dicen los estudios. Y preguntando a los enfermos, sobre todo de oncología, no les es el dolor. Lo que más les molesta es el cansancio, el agotamiento. Y curioso, no aparece en casi ninguna de las publicaciones cuando se habla de estos pacientes. Y tenemos herramientas para poder atajar ese cansancio, pues tenemos herramientas, pero tenemos que seguir desarrollándolo. Entonces tenemos dimensiones físicas que tenemos que ver lo que al paciente más le molesta, no lo que a nosotros nos parece que le molesta, sino realmente lo que quiere que le aliviemos. También tenemos dimensión psicoemocional, cómo vive el paciente esa enfermedad, qué es lo que piensa sobre esa enfermedad, qué le agobia, qué le preocupa. Y aquí tenemos una asignatura pendiente que es la comunicación. ¿Qué sabe el paciente de su enfermedad? ¿Qué quiere saber? Y en los que somos más latinos a veces queremos sobreproteger y que no sepa todo lo que el paciente quiere saber, y tenemos que educar también a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, para que tengan habilidades de comunicación, porque a veces no es fácil, ¿no?, comunicar malas noticias.
también ayudamos en esa comunicación a la familia para que darle un soporte también en estas condiciones. El tercer aspecto sería el aspecto social, la dimensión familiar, cómo viven todos los miembros de la familia esta enfermedad, no solo el paciente, porque en muchas ocasiones uno de los grandes sufrimientos del paciente también es la soledad, no solo del paciente que tiene esa soledad porque no tiene ningún miembro de familia, sino el que tiene miembros de familia y está solo porque no se siente acompañado. Yo me he dado cuenta que muchos de los sufrimientos en la familia provienen de los nietos, por ejemplo, porque en nuestra sociedad actual los abuelos son segundos papás y cuando fallece el abuelo no es que fallezca un abuelo lejano, sino que es casi mi segundo papá, es el que me ha cuidado. Y en muchas ocasiones tenemos que atender especialmente a esos nietos cómo sobrellevan la enfermedad y cómo van a llevar después el duelo. Porque una de las dimensiones que también atendemos es el duelo. Cuando la persona ha fallecido, seguimos reuniéndonos con los familiares que quieren y les damos la ayuda que precisan para que normalicen cuanto antes esa situación y puedan vivir con las mejores condiciones el que esa persona ha fallecido. Y tendríamos también la otra dimensión que es la espiritual religiosa, que es también una de las dimensiones que todas personas tenemos y a la que tenemos que también apoyar y dar respuesta. Muchos de los pacientes al final de la vida se plantean dónde van a ir. Ahora cuando me muera, ¿qué va a ser de mí? Yo les planteo también a los estudiantes en la universidad si ahora os tocaría pasar el fin de año en otro país y vais a pasar del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿qué haríais, no? Y comentan, pues buscaría una guía, haría una maleta llena de cosas interesantes, tal, ¿no? Bueno, pues nuestros pacientes están ya en el avión, en la pista de despegue y dicen, ¿cuál es la guía? ¿A dónde voy? ¿Qué ha sido mi vida? ¿Qué llevo en la maleta, ¿no? Y todos los pacientes plantean una necesidad de perdonar y de sentirse perdonados, ¿no? Echan también una mirada para atrás y necesitan que sentirse con esa paz al final. Entonces, en todo este proceso, en todas estas dimensiones, intentamos los profesionales con un gran equipo, porque esto no lo podemos abarcar un solo profesional, sino un gran equipo, intentamos abordar todas estas dimensiones y que el paciente nos cuente lo que más le molesta, lo que necesita y intentamos pues que esté con la mayor paz posible. Y vemos como nuestros pacientes hacen un camino maravilloso, ¿no? Y mueren con paz, acompañados de sus seres queridos y también de los voluntarios que tenemos que también les acompañan en ese sentido. Bueno, pues esta sería más mi intervención en cuanto a las necesidades de los pacientes y ahora pues daría paso al doctor Jacinto Bátiz, que como experto en medicina paliativa pues nos puede decir de forma concreta también cómo podemos abordar este cuidado a los pacientes. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como ha dicho Encarna y el obispo. En medicina paliativa existe una triple realidad. Por una parte está el enfermo que se está muriendo, que está sufriendo. Por otro lado está la familia que ve que su familiar se muere y que también sufre por eso. Y en tercer lugar estamos los profesionales sanitarios a los que nos han enseñado para luchar contra la muerte. Ante esta situación es cuando se plantea el conflicto y queremos que viva más a costa de cualquier cosa o queremos aliviar su sufrimiento y si con ese alivio de sufrimiento se adelantara la muerte sin intención de hacerlo, pues eso sería una buena práctica médica. Miren, los profesionales sanitarios ante quienes se encuentran al final de la vida somos sus compañeros de viaje. Y lo que debemos hacer es acogerle, como dice el documento, protegerle, que también lo expresa, protegerle de ese sufrimiento al que los sanitarios no miramos hacia otro lado y sobre todo acompañarle para ofrecerle todo lo que necesita hasta que llegue su final. La medicina paliativa no pretende alargar la vida con la obstinación terapéutica. Tampoco lo que pretende es acortar deliberadamente la vida a través de la eutanasia.
Lo que sí pretende es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Esto es lo que pretende la medicina paliativa para poder atender de forma integral todas esas necesidades que Encarna nos ha explicado. Y los imperativos deontológicos o éticos en cuidados paliativos para aliviar ese sufrimiento del enfermo, como les he dicho, lo primero es no abandonar al enfermo ni a la familia. Tenemos que estar con ellos, no podemos hacer mutis por el foro. A veces, ¿cuántas veces habrán oído ustedes? Ya no hay nada que hacer. Esto no se puede decir en paliativos. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos detalles que hay que atender y hay muchas cosas que el enfermo necesita. El enfermo ya sabe que la ciencia no le va a resolver su enfermedad, pero sabe que el acercamiento humano de los sanitarios, ese acercamiento personal, le va a ayudar mucho en su viaje final. Otro imperativo es controlar los síntomas, todos los síntomas que le provocan sufrimiento, pero siempre con tratamientos adecuados y de forma enérgica, teniendo en cuenta que si como consecuencia de dichos tratamientos se adelantara no intencionadamente la muerte del enfermo, esta práctica no sería en ningún caso una práctica eutanásica, sino sería una buena práctica médica. Otro imperativo médico o ético sería adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, evitando, de alguna manera, aquellas pruebas que son ya innecesarias en esta etapa final de la vida, así como evitando tratamientos inútiles que incluso serían en esta etapa más insufribles que la propia enfermedad. Si a pesar de todo esto que les he explicado, que hemos realizado, hemos intentado aliviar ese sufrimiento y no hemos conseguido hacerlo, emplearíamos la sedación paliativa para disminuir la consciencia del enfermo mientras llega a su muerte. Con la sedación trataríamos de garantizarle una muerte serena y una muerte en paz, pero no de provocarla. Si esta sedación paliativa está bien indicada, si está bien realizada y si está autorizada por el enfermo, será una buena práctica médica. No será una buena práctica médica si esta sedación la empleamos para provocar intencionadamente la muerte del enfermo. Por eso existe una diferencia muy grande entre sedación paliativa y eutanasia. La sedación paliativa trata de aliviar el sufrimiento con las dosis mínimas necesarias y, sin embargo, la eutanasia lo que hace es pretender provocar la muerte con unas dosis letales de medicamentos. Esa es la diferencia fundamental de sedación y eutanasia, que los ciudadanos a veces pues se plantean esas dudas. Incluso hay pacientes que nos dicen, ¿y me va a sedar? Esto no, por favor, que eso es eutanasia. Hay que explicarles que si se seda bien no es ninguna eutanasia. Pues bien, todo esto que les he explicado está recogido en el capítulo 7 del Código de Ontología Médica vigente y que todo médico colegiado tiene obligación de cumplir. Por lo tanto, todo lo que acabo de decir ahora, lo que engloba la atención médica al final de la vida a través de la medicina paliativa, está recogido y es una norma que tenemos los médicos y además son normas de obligado cumplimiento. Y como hace referencia a este documento, también es fundamental la formación de los profesionales sanitarios para aliviar y consolar, así como para combatir enérgicamente el sufrimiento multidimensional que nos ha hablado Encarna del enfermo y su familia. Y yo simplemente quisiera acabar diciéndoles y compartiendo algo de lo que estoy convencido. Miren, la medicina paliativa elimina el sufrimiento de las personas, la eutanasia elimina a la persona que sufre. Bueno, yo retomo la palabra para ir concluyendo esta exposición y después darle paso a que ustedes puedan preguntar lo que estimen oportuno. Decir una palabra precisamente sobre la ilicitud de la obstinación terapéutica y dos preguntas que tratan este asunto, y también la ilicitud de la eutanasia y del suicidio asistido. Precisamente en octubre de este mismo año, hace apenas un mes, la 70ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que es la asociación que reúne a todas las organizaciones médicas colegiales de todos los países, en esta Asamblea General dice taxativamente: la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Esto lo dice la Asociación Médica Mundial hace un mes. Porque la eutanasia no ofrece ni calidad de vida ni calidad de muerte. La eutanasia, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Paliativos la define como provocación
intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de ésta y en un entorno médico. Efectivamente, provocar intencionadamente la muerte de una persona es donde reside esta ilicitud ética, ¿no? También la eutanasia socava la relación del médico y del paciente, que está basada en la confianza mutua. También produce en la familia un sentimiento de inseguridad, de tensión psicológica y afectiva, porque la familia es precisamente todo lo contrario, es lugar de solidaridad, de amor, de generosidad, de compasión, de compañía. Y también debilita los lazos que generan la propia sociedad, porque de este modo la vida social, al herir esa relación constitutiva que nos hace a todos miembros de una sociedad, la hiere y la debilita, atenúa los vínculos constitutivos de la sociedad y por tanto la deshumaniza. La propuesta desde el humanismo, desde el propio mero hecho de ser personas, de formar una sociedad, es ser conscientes de que la persona siempre es digna con independencia de cualquier condicionamiento, de raza, de sexo, de color, de debilidad, de estado de salud. Esa dignidad, como decía antes, se descubre en la relación interpersonal. Nos damos cuenta del valor del otro cuando estamos ante él y establecemos esta relación. Por eso los retos que tenemos es favorecer una auténtica solidaridad con el que sufre, tener esa actitud de servicio, de compasión y de promoción humana. Hay que enseñar a saber, al arte de aliviar, de acompañar, de consolar, acompañar a la familia. Como decía antes, la familia a veces se ve muy sola en estas cuestiones. Me parece que cuando se aprobó la ley de dependencia fue un paso muy importante, precisamente para acompañar a las personas dependientes y a las familias. Creo que fue un paso muy importante. Y ciertamente se echa de menos una ley de cuidados paliativos, que todavía no está desarrollada, ¿no? Cuando sabemos que hay una insuficiente instauración de cuidados paliativos en España. Esa ley sería realmente necesaria de cómo fomentar los cuidados paliativos, ¿no? Y por último quisiera decir una palabra desde el punto de vista cristiano. Lo que hemos dicho hasta ahora, digo, parte de la experiencia humana, para todo ser humano con independencia de sus creencias. Pero como obispo quiero decir también una palabra desde el punto de vista de la fe. La fe aporta una luz nueva, da un sentido nuevo a la vida, un sentido nuevo al sufrimiento, a la compasión, a la misericordia, y abre el camino para una vida que no termina. Me gustó mucho el Papa Francisco en la vigilia pascual pasada en abril, dijo una frase muy hermosa, decía: la historia humana no termina ante una piedra sepulcral, sino en el que está vivo para siempre y remueve todas las piedras más pesadas del corazón. Remueve la piedra de la soledad, del cansancio, de la desesperanza. Y en el discurso a la Congregación de la Fe de enero del 18 de enero, el Papa decía: el dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y de la muerte son realidades que la mentalidad contemporánea lucha por afrontar con una mirada llena de esperanza. Por eso este documento se ha titulado así: Sembradores de Esperanza. Los enfermos en situación terminal y sus familias pueden vivir una esperanza, pueden vivir una paz, pueden vivir en una compañía, pueden afrontar los momentos últimos de su vida de un modo humano, de un modo esperanzado, de un modo sereno y viviendo en esa comunión de personas que nos hace realmente grandes y nos hace vivir de un modo humano. Hasta aquí termina nuestra intervención y en todo caso después ya nos modera don José Vera y pasamos a las preguntas que ustedes estimen oportuno realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación de este documento. Don Mario Iceta, que es el presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, Encarna Pérez, enfermera experta en cuidados paliativos, el doctor Jacinto Batiz, médico, también experto en cuidados paliativos. Es un documento hecho con palabras, hecho con muchísima experiencia de muchísimas personas que han colaborado, que han querido sacar adelante una reflexión desde la fe, también desde la experiencia personal, desde la
realidad médica. Pero también nos ha parecido oportuno hacer un documento hecho con la vida. No es un documento solo hecho con palabras, es un documento hecho con la vida, y por eso hemos querido traer a una persona que diera su testimonio sobre su relación con los cuidados paliativos desde su propia vida, no desde la palabra, no desde la teología, sino desde la propia vida. Y por eso quería invitarle a don Ángel a ocupar este atril y que nos cuente su experiencia de los cuidados paliativos. Los periodistas son gente muy buena, o sea que no tenga ningún problema. Hola, buenos días. Bueno, pues durante 15 años he estado precisamente siendo voluntario. Me invitaron una vez, yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas, pero también llegué a probar una cosa, que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño. He estado 15 años ayudándoles, viviendo con ellos, pero ahora me ha llegado el momento en que la enfermedad, tengo 2 cánceres, no tengo operación, sé que esto llegará un momento en que tendré que se acabe la vida, no la tengo miedo tampoco, he vivido como gente ha muerto, y entonces pues estoy con paz y con tranquilidad, llegando el momento. Y entonces una de las cosas que he tratado de hacer y sigo haciendo es no pensar en que es que cuándo me voy a morir. Vivo el día a día, me preocupo sigo pensando en los demás, y llegará un momento en que, bueno, pues que no pueda. Por cierto, la única cosa que parece que me daba más miedo es encontrarme pues con el dolor. Pero en cuidados paliativos he visto que la gente no tiene dolor. La gente la veo alegre, la veo contenta, y la vida, siguen viviendo la vida, como yo también espero seguir viviendo la vida. Los médicos que me están atendiendo es precisamente en el 12 de octubre, unos médicos buenísimos, a los que tengo que agradecer mucho. Me animan algunas veces, aunque ya vuelvo a repetir que me encuentro con bastante paz, y la muerte sé que tiene que llegar. Esto ya lo he experimentado ya hace veces, porque lo he visto amigos míos que se han muerto, compañeros que se han ido, y bueno, pues cuando llega el momento pues sabré. Soy una persona que soy creyente, creo en Dios, y espero que cuando el Señor me quiera llamar, pues aquí me tiene. Me encuentro con paz, con tranquilidad, y trato de vivir el día a día cara a mi familia, que no me vean triste, porque no lo estoy tampoco, pero que me vean pues que vivo el día a día. La imaginación hay que quitarla aparte, no se puede estar pensando qué va a ser de mí mañana eso. Duermo con paz, duermo con tranquilidad, voy a ver a los médicos cuando me dicen que tengo que ir, y entonces pues estoy esperando pues que cuando ya sé que esto se va acabando. He estado muchos años viviendo con los enfermos, y ahora el enfermo soy yo, pero me encuentro con paz, y animo a la gente que no dé muchas vueltas a la cabeza, que vive pendiente más bien de la familia, de que nadie esté triste, que se preocupe de los demás. Es importante que nos preocupemos de los demás, porque cuando uno se preocupa de los demás, uno se olvida de uno mismo. Dolores no tengo, y espero que, bueno, pues que algún día, pues que cuando Dios me quiera llamar, pues aquí estoy dispuesto pues a aceptar la voluntad de Dios. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, nos parecía interesante esa experiencia de personas que no viven solo letras o documentos escritos, sino que los hacen vida, y que los hacen vida como voluntarios cuidando a otros enfermos y luego también como enfermos. Abrimos turno de pregunta, hay un micrófono que se lo acercará según levanten la mano. Las preguntas son sobre el documento. Ya sabéis que cuando presentamos una cosa o una actividad concreta, hacemos sobre el documento de lo que estamos presentando. Cuando está el secretario general ya abrimos más el foco. Vamos ahí. Ahí está, Laura también. Sí, buenos días y gracias por la presentación. Es una pregunta de actualidad que tiene que ver con el documento. Como sabrá, el único punto del preacuerdo de Unidas Podemos y el PSOE
que toca de alguna manera directamente aspectos que la Iglesia española suele tratar, es el de la aprobación de una ley de eutanasia. Quería saber cómo les preocupa, cuánto les preocupa a los obispos que este gobierno llegue y pueda aprobar esa ley, y si, aunque entiendo que el documento ha sido preparado desde antes, si ha afectado, porque esto ya sí que se conocía durante la plenaria, si ha afectado a la redacción final y a la presentación del mismo. Gracias. No, nosotros somos proactivos. El tema de cuidar a los enfermos y a los enfermos terminales, la Iglesia, como decía el Vaticano II, es experta en humanidad. Los que estamos aquí llevamos muchos años, en mi caso 29 años, con el tema de paliativos. Yo hice mi tesis doctoral sobre la toma de decisiones en pacientes terminales. He estado en decenas de congresos y también vi unos 300 pacientes para hacer la tesis. No digamos ya la experiencia del doctor Jacinto de Encarna. Bueno, como digo, hace tiempo queríamos hacer un documento que actualizara aquel documento que el año 92 también salió sobre estas cuestiones. Pues nos parecía que ya era hora de presentar uno nuevo, con todas las novedades, todo lo que ha avanzado la medicina, todo lo que han avanzado los paliativos en este tiempo, y nos parecía que había un pensamiento maduro para ofrecerlo a la sociedad y para presentar este ser sembradores de vida y de esperanza como algo propositivo y algo, como digo, proactivo en este campo en el cual hay tanto que hacer, y además siendo conscientes de que nuestra sociedad pues se va envejeciendo, ¿no? Y por tanto pues también aparecen pues más problemas de salud con las personas pues más ancianas, ¿no? Y hacer una propuesta, como digo, esperanzada y propositiva de qué podemos hacer, que hay tanto y mucho y bueno que hacer, y generar esa vida en los pacientes terminales o pacientes con enfermedades avanzadas. Y además el documento es del día 1 de noviembre, las elecciones fueron el día 10, o sea que las elecciones no han afectado al documento. No, la fecha es del 1 de noviembre. Es un documento de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, que es la subcomisión la que ha escrito el documento. La plenaria ha aprobado su publicación, digamos, y su presentación, pero el documento es de la subcomisión. Este tema conviene aclararlo. Laura de Europa. Buenos días. Laura Ramírez de Europa Press. Bueno, pues lo primero preguntar si este documento, en la línea con la pregunta de mi compañero, si lo van a presentar teniendo en cuenta que es previsible una regulación de la eutanasia si se forma el nuevo gobierno de Unidas Podemos y PSOE, presentarán este documento para al futuro gobierno para que tenga en cuenta la opinión de los obispos. También preguntarles si han pensado, no sé, aunque se refieren a que los casos mediáticos luego son los que más salen, si han pensado a la hora de redactar este documento pues en casos particulares como el que apareció de este hombre que ayudó a morir a su mujer que estaba enferma terminal con esclerosis, o otros casos similares. Y por último, me ha parecido entender entonces que la sedación terminal, los obispos sí que aprueban la sedación terminal, ¿no? Ese sería lo que sí que admiten, ¿no? Gracias por aclararlo. Por parte de nosotros, la presentación oficial es hoy del documento. La subcomisión lo presentó a los obispos en la plenaria y les pareció muy conveniente su publicación y su difusión. Por tanto, nuestra difusión es en todos los ámbitos, en todos los sentidos. No es específicamente en un único ámbito, sino que lo que queremos es socializar el documento, ofrecer una herramienta de reflexión, pues yo pienso que es un tema que merece una profunda reflexión. Bien, por tanto, como digo, lo ofrecemos a todos los ámbitos, ¿no? En segundo lugar, a mí cuando me preguntan sobre casos mediáticos, la verdad que no suelo responder, porque hay que conocer bien el caso. Comienza el documento con las palabras del Éxodo, que dicen: quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Dijo Dios a Moisés ante el fenómeno de la zarza que ardía sin consumirse a los pies del Horeb. Si entrar en la vida de una persona constituye siempre caminar en terreno sagrado, con mayor razón cuando esta vida se encuentra afectada por la enfermedad o ante el trance supremo de la muerte. O sea, son situaciones muy complejas y profundas, ¿no? Entonces a mí, cuando me dicen, ¿qué opina usted del caso de fulanito que hizo tal? Mire, no tengo opinión porque no tengo un conocimiento directo, primario, profundo del caso, ¿no?
y por tanto me abstengo de opinar sobre algo del cual no tengo ese conocimiento. Y luego también la cuestión también de la privacidad de las personas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos con estas cuestiones, ¿no? Y lo último, la sedación paliativa, que lo ha dicho muy bien el doctor Jardín Abad, y además aparecen dos sedaciones. Si ven ustedes el documento hay dos preguntas, una sedación paliativa y otra la sedación profunda. Como bien decía el doctor Batiz, una y otra, cuando están indicadas, la indicación tiene sus indicaciones. En este caso, la Organización Médica Colegial hizo un documento precioso hace unos años sobre la sedación paliativa, en el cual los obispos estamos de acuerdo. Es un documento bien hecho. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son los procedimientos? Sabiendo que su intención no es ni eliminar ni acortar la vida del enfermo, sino que precisamente es lo que pretende esa sedación, es aliviar el sufrimiento, aunque de ello se pudiera acortar de modo secundario, de modo indirecto la vida, ¿no? Estoy buscando en el caso de esta cuestión, cuando el propio Papa Pío XII respondió a esta cuestión en el año 57. En el año 57 él dice, se le pregunta, ¿es lícito paliar el sufrimiento de los enfermos con los medios adecuados, aunque eso acortara la vida del enfermo? Pues le voy a decir como yo respondo, pregunta 25 la tienen. ¿Es lícito el tratamiento del dolor aunque pueda derivarse un acortamiento de la expectativa de vida? Es una cuestión que ya abordó el Papa Pío XII en el 57 ante la Sociedad Italiana de Anestesiología. Dice el Papa: ¿es lícito recurrir a los analgésicos para el tratamiento del dolor en los enfermos graves en situación terminal si no hay otros medios y si dadas las circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales? Año 57 está respondida esta cuestión. Entonces lo que hace la sedación paliativa, como digo, es un deber moral de primer orden de la medicina, que es quitar el dolor. La gente suele tener miedo al dolor, y es lícito tener miedo al dolor, porque estamos hechos para vivir y para gozar, no para sufrir, ¿no? Por tanto, en los paliativos lo que hacen es aliviar el dolor, aliviar el cansancio, aliviar el sufrimiento, y cuando eso está indicado y por los medios adecuados, no tener la intención de eliminar la vida del enfermo, pero si acorta la vida del enfermo, es lícita esa aplicación. O sea, eso está resuelto a nivel ciertamente moral, y desde luego la deontología médica y por supuesto el modo en que propone la Organización Médica Colegial de cómo aplicar la sedación paliativa, en qué supuestos, y la sedación profunda, en qué supuestos, está bien recogido en este documento, y además es una gozada y es una suerte ver que está en consonancia con lo que los propios médicos que se dedican a ello nos dicen. Yo no sé si don Jacinto quiere quizá apostillar un poco esta cuestión. Sí, yo quisiera, con respecto a los casos mediáticos, claro, en los casos mediáticos salen los casos sobre suicidio asistido, sobre eutanasia, que ninguno es eutanasia de los que han salido. Y recuerdo que el tema de Ramón Sampedro, primero que saltó a la prensa y tal, no era eutanasia, lo recuerdo eso. Pero bueno, siempre, a raíz de estos casos, siempre suscita el debate público sobre la eutanasia. Y sin embargo, hay muchísimos casos que son bien atendidos y que reciben esos cuidados. El ejemplo lo hemos tenido con Ángel, que nos ha explicado cómo él recibe los cuidados paliativos, y de esto no se habla. A nosotros nos gustaría que algo que en este momento todavía no tienen los ciudadanos de nuestro país, no tienen la oportunidad de ser atendidos con cuidados paliativos, y todo depende en qué comunidad autónoma no hayan nacido, sino que se vayan a morir, porque depende que tengan aprobada una ley autonómica para que les dé derecho a tener unas atenciones con unos deberes de los profesionales y unas responsabilidades de las instituciones. En este momento se nos pretende aportar una ley, sí, para todos los ciudadanos de nuestro país, pero todavía no se ha resuelto la universalización y la equidad de los cuidados paliativos. Yo eso lo dejo ahí porque creo que es una realidad, y por esto es por lo que los paliativistas peleamos. Por favor, hagan una ley antes de cuidados paliativos de atención médica al final de la vida que la de la eutanasia.
No nos oponemos a que, en el caso de que, si todos los ciudadanos de nuestro país tuvieran la oportunidad de ser bien atendidos por profesionales bien formados y con los recursos debidamente otorgados, pues si quieren otra cosa, pues entonces que hagan una ley, pero pienso que primero hay que hacer la de atención médica al final de la vida. Y con respecto a la sedación, miren, la Sociedad Española de Medicina, de Cuidados Paliativos, la SECPAL, y la Organización Médica Colegial ha elaborado una guía de sedación paliativa y en este momento se ha actualizado, porque teníamos cierta dificultad para resolver con la sedación el sufrimiento emocional o existencial, y lo hemos actualizado, esa guía. Y por si fuera poco, estas dos instituciones han diseñado un taller teórico-práctico para que todos los profesionales puedan ofertar esto a los pacientes que sufren y que necesitan de una sedación, como hemos dicho antes, bien indicada, bien realizada y autorizada por el paciente. Y en este momento se están impartiendo talleres de 10 horas en distintos colegios de médicos, y se van a hacer por todos los colegios de España para que los profesionales tengan la oportunidad de hacerlo. Es decir, queremos ofertar cosas que que necesitan los enfermos, como dice el propio documento. Bueno, yo le remito a la pregunta 28 y 29, la tiene muy bien. ¿Qué es la sedación paliativa? Pregunta 28, ahí tiene una página entera. ¿Y en qué consiste la sedación paliativa profunda? Número 29, ahí lo tiene por escrito, es más fácil, yo se lo puedo leer. Me gustaría antes la pregunta de Jesús, es decir, este documento llevamos 2 años elaborándolo, 2 años. Puedo decir que han participado decenas de personas. A mí, como presidente de la subcomisión, me ha tocado la última redacción, bien, me dedico el verano a ello, pero aquí han participado enfermos, han participado familias de enfermos que están vivos o que ya han fallecido, han participado médicos, han participado enfermeras, han participado asistentes sociales, trabajadores sociales, ha participado gente de Cáritas, desde luego de Pastoral de la Salud, de congregaciones como San Juan de Dios. A ver, es un documento coral, un documento pensado y trabajado, como digo, durante 2 años. Un documento propositivo. Nosotros decimos, hay camino que recorrer con los enfermos. O sea, lo que tenéis es el atajo, como bien decía el doctor Bati, ¿no? Decía, nosotros queremos aliviar y quitar el sufrimiento del enfermo, no quitar al enfermo que sufre. Entonces, como digo, nosotros hacemos una propuesta de que hay mucho y bueno que hacer con estas personas y con sus familiares, y esa es nuestra propuesta, y es lo que queremos socializar. Sí, tal vez por poderle explicar un poco desde el punto de vista clínico la diferencia entre sedación paliativa y sedación terminal, nosotros denominamos sedación paliativa aquella sedación que en un momento determinado puede ser también reversible, es decir, que el paciente está sufriendo mucho, con los tratamientos que le hemos aplicado no se alivia el sufrimiento, se le pone la sedación que no tiene por qué ser irreversible. Una vez que se le ha sedado ya no se va a despertar, sí se va a despertar. Si es que el enfermo se despierta y no sigue percibiendo el sufrimiento, no seguimos insistiendo en la sedación. Sedación terminal es cuando estamos en la fase agónica, cuando el paciente está en una fase ya muy cercana a la muerte y lo está pasando muy mal y no hemos conseguido o en ese momento aparecen sufrimientos que son incontrolables, es cuando nosotros hacemos una sedación ya más profunda. Y para eso los clínicos tenemos también un sistema de monitorizar el nivel de sedación, que lo saben muy bien los clínicos que puedan estar aquí o que puedan leernos, que es la escala de Ramsay, y sabemos los niveles. Con lo cual, tenemos que sedar hasta el nivel adecuado para que el paciente veamos que no percibe el sufrimiento. Estas serían las diferencias a las que usted planteaba, desde el punto de vista clínico. Sí, yo quería aportar con respecto a la legalidad
y la necesidad que tenemos de regular los cuidados paliativos, datos concretos, en España necesitan cuidados paliativos especializados 125.000 personas y hay más de 60.000 personas que no la reciben. Es decir, tenemos a 60.000 pacientes que no reciben la ayuda que necesitan. Entonces, lo primero que tenemos que abanderar y decir, no es justo, ¿no?, que haya todas estas personas que no tengan los cuidados, el apoyo y no tienen cubiertas sus necesidades. Un dato escalofriante es que solamente reciben cuidados paliativos el 10% de los niños. O sea, es escalofriante en nuestra sociedad actual que haya un 90% de niños que no tienen estos cuidados, ¿no? Me parece que es lo primero por lo que tenemos que abogar y lo primero que tenemos que luchar, ¿no? Y con respecto a la sedación, a mí me parece que un tema muy importante también es que, como ha dicho el doctor Batiz, que esté indicada y, lógicamente, cuando esté indicada se aplica, pero tampoco se puede aplicar indiscriminadamente a las personas que no lo necesiten. Me parecería injustísimo que metieran en la cárcel a una persona que fuera inocente, ¿no?, y que la priváramos de libertad a una persona que es inocente. Y con la sedación quitamos la máxima libertad, que es la consciencia. Dormimos a una persona, ya no va a ser libre, le privamos de su libertad. Entonces, si está indicada, pues por supuesto le dormimos, pero no vamos a quitar la libertad a una persona que esté tranquila, esté apacible, no le vamos a quitar esa consciencia. Entonces, es un tema serio que tenemos que plantearnos, y toda persona que precise la sedación se le seda, por supuesto, pero toda persona que no necesite la sedación no se le seda, no le quitamos la libertad. Hola, muy buenas. Javier González, Cadena COPE. Bueno, como hemos visto ya, yo creo que en España la medicina paliativa escasea, por lo que tengo entendido. Entonces quería preguntar, por un lado, de qué manera la Iglesia participa y apoya a la medicina paliativa, y por otro lado, precisamente porque escasea, ¿qué criterios debe seguir un médico que tal vez no trabaje en este ámbito, pero por ejemplo es geriatra, incluso que no crea, pero que apoye, digamos, estos valores? ¿De qué manera puede formarse algo más concreto, como a la hora de ponerse frente a una persona que está en ese momento de la vida, cómo afrontarlo y qué cosas concretas puede hacer ese médico de cara a estos valores? Gracias. Sí, yo pienso que quizá el doctor Jacinto puede decir una palabra precisamente de esa necesidad de formación en paliativos, ¿no? Los que hemos estudiado medicina ya hace tiempo, yo me licencié en el año 90 y me doctoré en el 95, pues era una medicina como muy de curar. Yo recuerdo que yo cuando comencé el tema de los paliativos, contacté con la SECPAL, entonces eran unos 60 médicos de SECPAL, contacté con todos ellos. Cuando fui a la San Christopher de Londres, donde todo el tema del movimiento de los paliativos y de los hospices se movía, era una medicina, pues eso, muy de curar. La medicina tiene que curar. Y muchas veces cuando la medicina no curaba, a veces no se sabía muy bien qué hacer, ¿no? Pienso que hay que potenciar todo lo que es la formación en cuidados paliativos. Yo sé que el doctor Jacinto Batiz es un tema que lo lleva adelante. Él es formador de profesionales de la salud en esta cuestión, y quizá pueda deciros una palabra sobre esta necesidad y la situación actual en España, de cuál es la situación de la formación y cuál es lo deseable en esta formación. Sí, primero decir que bueno, la Iglesia, por lo menos en los centros de la Orden de San Juan de Dios es también en la Iglesia, tiene 17 centros que tienen cuidados paliativos en toda España, y los mismos en toda Europa y el mundo. Es decir, tratando de poner recursos. Así aporta la Iglesia, por lo menos desde la perspectiva que yo la vivo en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Con respecto a la formación, yo siempre suelo decir que para hacer bien cuidados paliativos es necesario saber mucha clínica, el médico, la enfermera, etcétera, pero tiene que tener también habilidades en comunicación y tiene que tener habilidades en toma de decisiones.
Si solamente sabemos mucha medicina y no sabemos comunicarnos con el paciente, escucharle, informarle para que luego tome una decisión adecuada, y no sabemos tomar estas decisiones que a veces son complicadas, seguramente no lo haremos del todo bien. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que algunos con empeños personales intentamos hacerlo en nuestras zonas, en nuestras facultades o en nuestros entornos. Hoy en día no hay asignatura de cuidados paliativos en la Facultad de Medicina. Hay en algunas, pero no en todas. Hay en muy pocas, quiero decir. Hay posgrados, pero que esos posgrados se los tiene que resolver el propio alumno. Se lo tiene que pagar con su tiempo, su dinero y su falta de conciliación familiar o laboral. Es decir, pedimos a las instituciones sanitarias, que serían los responsables de ofertar esta formación, que por favor inviertan en formación, porque invertir en formación es invertir en cuidados. Y esto sería la mejor rentabilidad que tendrían nuestros gobiernos autonómicos, por ejemplo, y si no el nacional, en poder hacer mejor los cuidados. Buenos días, José Lorenzo de la revista Vida Nueva. Mire, me gustaría preguntarles, el tema de la eutanasia es una cuestión recurrente en la agenda política de determinadas formaciones. Se ha comentado antes aquí. Me gustaría, si me podrían explicar o intentar hacerlo, ¿por qué creen que está agendado de esta manera? Y si hay una demanda de la sociedad detrás de esta petición. Gracias. Bien. Viendo los países del entorno y los países del mundo, muy poquitos se practica la eutanasia. Está reconocida en Europa, si no me falla la memoria, son los Países Bajos, de Bélgica, también Suiza, pero bueno, de las 200 naciones del mundo son una muy pequeña minoría, ¿no? Los motivos por los cuales se vuelve esta cuestión recurrente, pues habrá que preguntar a quienes lo promueven, ¿no? Como digo, nosotros lo que hacemos es proponer una cultura del encuentro, que dice el Papa actual, una cultura de la vida, que decía el Papa Juan Pablo II, estar en contra de una cultura del descarte, que dice el Papa actual, una cultura de la muerte, que decía el Papa Juan Pablo II. Y ciertamente sobre este tema suele haber una gran confusión terminológica. Yo pienso que nadie se quiere morir. No hay una demanda de morirse. Ahora sí hay una demanda de que uno, como digo, sea ayudado en las dificultades que tenga en su enfermedad y en su muerte. Ayudado a aliviar, como os he dicho, el cansancio, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la incapacidad física. Yo pienso que de estas experiencias puede contar don Jacinto, y ahora le pasaré la palabra, en muchas situaciones. La diferencia entre el paciente que pide la muerte, cuando dice, bueno, pero usted se quiere morir o quiere que yo le quite el dolor, que yo le alivie. Bueno, entonces no. Entonces no existe una demanda social de morirse de la eutanasia. Sí existe una demanda social de ser acompañado y aliviado en las dificultades. Esa demanda social sí existe. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos, y no una demanda de eutanasia, que puede ser, como digo, de modo más minoritario. Pero pienso que Jacinto, que ha llevado y que ha tratado, si no miles, cientos de enfermos, podrá dar pues unos elementos más concretos de los que yo doy. Sí, no, yo simplemente le voy a responder con un ejemplo, ¿no?, vivido. Yo tenía una persona mayor, un anciano, que estaba muy malito, se estaba muriendo, era el mes de junio, y doctor, por favor, acaben conmigo ya, no quiero seguir viviendo, estoy siendo una carga para mi familia. Mis nietos vienen todos los días aquí a cuidarme y mis hijos también. Mis nietos no pueden hacer los exámenes de junio porque me están cuidando, y mis hijos... mis hijos habían previsto un viaje a un país lejano y han tenido que abandonar ese proyecto. Miren, yo no quiero seguir estropeando la vida a mis nietos y a mis hijos. Entonces, nosotros que teníamos que abordar también las necesidades, como decía Encarna, también sociales y emocionales, sabíamos que este hombre había trabajado muchos años allí, yo soy de Bilbao, en la Naval,
y le decía, pero Juan, ¿cuántas horas extraordinarias metiste tú en la naval para que tus hijos, porque sabíamos que un hijo era ingeniero y la otra era profesora, para que fueran a la universidad a estudiar y tuvieran la carrera que tienen? ¿Y cuántas veces les llevaste tú a tus nietos a la Icastola porque tus hijos no estaban y estaban trabajando, o los ibas a recoger y les ponías la merienda? Doctor, muchísima. En aquella época podíamos meter horas extraordinarias. Pues mira, es que tus nietos ya me han dicho que tienen el mejor Aitite del mundo porque les llevaban, le recogían la Icastola, le ponían la merienda, le contaban muchas cosas, le ayudaban a hacer los deberes, y los hijos nos han confirmado que gracias al esfuerzo que tú has hecho, ellos han podido hacer la carrera que tienen y tener un futuro. Así que están encantados de dedicar el tiempo para cuidarte. Entonces este hombre nos dijo, ¿sabe, doctor, que lo que pienso que es verdad? Porque mis nietos se han dicho que existe septiembre para probar y mis hijos han dicho que el lugar donde pensaban ir no va a cambiar y que irán otro año. Así que voy a disfrutar del cariño de mis nietos y de mis hijos hasta que llegue mi muerte. Nosotros, si sin reflexionar y sin hablar con él le hubiésemos dado respuesta a ese deseo de morir, hubiésemos hecho una barbaridad. Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Teníamos que dar sentido a su vida y a su tiempo. Y cuando le dimos sentido a su vida, cambió de decisión. No sé si con esto lo he respondido, pero a mí esto me ha convencido para reflexionar mucho cuando un paciente, como decía Mario, te dice no quiero sufrir. Hay que buscar por qué no quiere sufrir y tratar de resolverle ese así, porque te dice no quiero vivir así. Por favor, acabe conmigo. Vamos a ver si resolvemos el así, pero primero tenemos que saber qué es el así. No sé si hay una pregunta más. Si no, sí. Buenos días, Minerva Oso de Radio Nacional. Era incidir en la pregunta que había hecho nuestro compañero, si a raíz del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos hay cierto malestar o preocupación, aunque nos dicen que el documento llevan 2 años preparándolo. No sé si van a intentar tener contacto si se forma gobierno con el futuro gobierno en este aspecto o no lo han pensado, solo con esta presentación es suficiente. En este momento no tenemos previsto, yo al menos, yo no puedo hablar en nombre de todos los obispos. A veces los obispos han dicho, bueno, en este caso un obispo, yo digo, no, lo que tenemos previsto sí es, como he dicho antes, socializar todo aquel que nos pida. Han hecho un documento, queremos saber del documento. Evidentemente nosotros queremos darle la mayor difusión al documento porque pienso que es bueno reflexionar sobre este tema, y el documento da pie a reflexionar, a no tener respuestas preconcebidas. Yo pienso que qué importante es acercarse a la cama de los enfermos, acercarse a las casas de las familias con enfermos. Seguramente nuestras visiones cambian, por tanto nosotros no tenemos una agenda preconcebida de encuentros en este momento con ninguna organización de ningún tipo. Lo que sí queremos es que el documento se conozca, sobre él se reflexione, se piense. Evidentemente estamos abiertos a todo tipo de diálogo, todo tipo de debate y sobre estas cuestiones, sencillamente a dar testimonio de lo que miles de personas viven y miles de personas hacen y cómo afrontan, como nos ha comentado Ángel, ¿no? A mí, cuando lo he conocido esta mañana, me ha conmovido, ¿no? Una persona 15 años de voluntario y ahora dice, ahora tengo yo 2 cánceres incurables, ¿no? Pero ¿cómo afronto yo esta situación? Bueno, pienso que es un ejemplo para que muchas personas no caigan en la desesperación, ¿no? Sino que puedan vivir esos momentos, como digo, con paz y con esperanza, sabiendo que la medicina ofrece arsenales fabulosos para ayudar, ¿no? Y sobre todo el calor humano y familiar es muy importante, ¿no? Por eso nosotros, como digo, no tenemos una agenda preconcebida de contactos, sino simplemente sí estamos dispuestos a hablar con todo el mundo que quiera escucharnos, a debatir con todo el mundo que quiera que tratemos esos temas con respeto, con profundidad, aportando ideas y ofrecer a la sociedad no solo esta reflexión, sino ofrecer un modo de vivir esta situación. O sea, nuestra vida no es
vida de documentos y de papeles, sino testimonio de vidas concretas, ¿no? Y también, como digo, en este documento han participado y se ha consultado a enfermos y a familias de enfermos, y lo que queremos es que plasme una vivencia, ¿no? Que no plasme una reflexión teórica, ¿no? Sino es fruto de una vivencia de que miles de enfermos, de familiares y también de profesionales de la salud experimentan y viven cada día. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues terminamos aquí esta rueda de prensa de presentación del documento Sembradores de Esperanza. Agradecerle a don Mario Iceta, a don Jacinto Bátiz, a Esperanza Encarnación Pérez que nos haya acompañado. También a usted, a don Ángel Pérez, que haya querido dar testimonio o que se haya atrevido a dar testimonio. Muchas gracias también a todos vosotros. Nos volveremos a ver, yo creo que ya el año que viene, no creo que haya rueda de prensa antes, pero seguramente con alguna convocatoria de la Subcomisión de Familia y Vida. Algo haremos en enero, pero eso ya se lo anunciaremos con tiempo suficiente. Muchas gracias, que pase un buen día. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad, ya que no nos vamos a ver hasta enero, según dicen, una feliz y santa Navidad.